La historia de la separación del Mar Rojo es una de las más dramáticas de la historia. Este evento ha capturado la imaginación de generaciones, inspirando tanto a creyentes como a escépticos. Es una historia de escape, peligro y supervivencia milagrosa. Los israelitas, perseguidos por el ejército egipcio, encontraron una vía de escape en lo que parecía ser un acto divino. Pero, ¿sucedió realmente como se describe en la Biblia? ¿Es posible que las aguas se dividieran de manera tan dramática? ¿O hay una explicación científica para este evento aparentemente imposible? Los científicos han propuesto varias teorías a lo largo de los años. Durante siglos, la gente ha debatido si la separación del Mar Rojo fue un milagro divino o un fenómeno natural. Los estudiosos han examinado textos antiguos y registros históricos en busca de respuestas. ¿Fue la mano de Dios la que dividió las aguas, permitiendo a los israelitas escapar de la esclavitud en Egipto? Para muchos creyentes, esta es la única explicación posible. ¿O podría haber sido un evento raro pero explicable causado por fuerzas naturales? Algunos científicos sugieren que vientos fuertes o movimientos tectónicos podrían haber jugado un papel. El debate continúa hasta el día de hoy, con los creyentes encontrando evidencia del poder de Dios en la historia y utilizando la fe como una guía en sus vidas, mientras que los escépticos buscan explicaciones científicas. Ellos analizan datos y buscan patrones en la naturaleza que puedan explicar el evento. Independientemente de las creencias de cada uno, la historia de la separación del Mar Rojo sigue siendo una historia cautivadora que habla del deseo humano de libertad y del poder de la creencia. Esta narrativa ha perdurado a lo largo del tiempo, recordándonos la capacidad humana de esperanza y fe en tiempos de adversidad. La historia de la separación del Mar Rojo se encuentra en el libro del Éxodo, un texto central de la Biblia. Los israelitas, esclavizados en Egipto durante generaciones, anhelaban la libertad. Moisés, elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud, se enfrentó al faraón, exigiendo la liberación de los israelitas. El faraón se negó, y Dios desató una serie de plagas sobre Egipto. Aún así, el faraón no se inmutó. Finalmente, Dios le dijo a Moisés que sacara a los israelitas de Egipto. Mientras huían, el ejército del faraón los persiguió sin descanso. Atrapados entre el ejército que se acercaba y el Mar Rojo, los israelitas se desesperaron. Moisés, sin embargo, levantó su bastón y un poderoso viento del este comenzó a soplar. Las aguas del Mar Rojo se dividieron, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran. La separación del Mar Rojo es un evento crucial en la Biblia, que representa la liberación de Dios y la protección de su pueblo elegido. Este milagro no solo es una muestra del poder divino, sino también un símbolo de esperanza y fe inquebrantable. Simboliza la victoria final del bien sobre el mal, de la fe sobre la duda y de la libertad sobre la opresión. Es una historia que ha inspirado a generaciones a mantener su fe en tiempos de adversidad y a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Para el pueblo judío, el Éxodo es una historia fundamental de su identidad. Es una narrativa que se transmite de generación en generación, recordando a cada uno de ellos la importancia de la libertad y la justicia. Es un recordatorio del pacto de Dios con ellos y de su milagrosa liberación de la esclavitud. Este pacto es una promesa eterna de protección y guía divina, que sigue siendo relevante en la vida moderna. El evento se celebra durante la Pascua, una festividad que conmemora la libertad de los israelitas. Durante esta celebración, las familias se reúnen para recordar y revivir la historia del Éxodo, reforzando su fe y unidad. Los cristianos también encuentran un profundo significado en la historia del Éxodo. Para ellos es una historia de redención y salvación que resuena profundamente en su fe. La ven como una prefiguración de Jesucristo, que libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. Así como Moisés guió a los israelitas a través del Mar Rojo, Jesús guía a sus seguidores hacia la salvación eterna. El cruce del Mar Rojo representa el bautismo, una muerte simbólica a la vieja vida y un nuevo comienzo en Cristo. Este acto de fe es un renacimiento espiritual, una transformación que marca el inicio de una nueva vida llena de esperanza y propósito.
Mientras que muchos aceptan el relato bíblico como un milagro divino, los científicos han propuesto explicaciones naturales para la separación del Mar Rojo. Algunas teorías sugieren que una rara combinación de mareas, vientos y características geográficas podría haber creado la ilusión de un mar dividido. Una teoría propone que un fuerte viento del este, como se describe en la Biblia, podría haber empujado hacia atrás las aguas poco profundas de una zona pantanosa, creando un puente terrestre temporal. Este fenómeno, conocido como retroceso del viento, se ha observado en otras partes del mundo. Otra teoría sugiere que un tsunami podría haber causado que el agua retrocediera drásticamente, exponiendo el fondo marino. Sin embargo, los tsunamis suelen estar asociados a terremotos y grandes olas que no se mencionan en el relato bíblico. El debate sobre la separación del Mar Rojo pone de manifiesto la compleja relación entre la fe y la ciencia. Algunos creen que ambas son incompatibles, mientras que otros las ven como formas complementarias de entender el mundo. Quienes consideran el acontecimiento como un milagro divino hacen hincapié en el poder de Dios para intervenir en el orden natural. Creen que la ciencia no puede explicar totalmente los acontecimientos atribuidos a fuerzas sobrenaturales. Otros, sin embargo, no ven contradicción entre creer en Dios y aceptar las explicaciones científicas de los fenómenos naturales. Argumentan que Dios podría haber utilizado las leyes naturales para lograr sus propósitos, como un viento o una marea estratégicamente programados. La historia de la separación del Mar Rojo, independientemente de su historicidad o plausibilidad científica, ofrece valiosas lecciones sobre el poder de la creencia. Los israelitas, enfrentados a un destino imposible, decidieron confiar en Dios y seguir mi liderazgo. Nuestra fe, incluso ante el peligro, nos dio el valor de perseverar. La historia nos recuerda que incluso cuando las situaciones parecen desesperadas, la creencia en algo más grande que nosotros mismos puede proporcionarnos fuerza y esperanza. Además, la historia del Éxodo nos enseña la importancia de la libertad y el valor que se necesita para luchar por ella. Nuestra voluntad de arriesgarlo todo por nuestra liberación sirve de inspiración a todos aquellos que luchan contra la opresión. Más allá de su interpretación literal, la historia de la separación del Mar Rojo tiene un poderoso significado metafórico. El propio mar puede verse como un símbolo de los obstáculos y desafíos a los que nos enfrentamos en la vida. Cruzar el Mar Rojo representa la superación de estos obstáculos y el surgimiento transformado al otro lado. Al igual que los israelitas fueron liberados de la esclavitud, nosotros también podemos encontrar la liberación de nuestros propios Egiptos personales, ya sean el miedo, la adicción o la duda en nosotros mismos. La historia también habla de la capacidad humana de resistencia y renovación. Los israelitas, después de cruzar el Mar Rojo, ya no eran el mismo pueblo. Se habían enfrentado a sus miedos, habían sobrevivido a un viaje peligroso y habían salido más fuertes y unidos. El Mar Rojo, incluso hoy en día, tiene una poderosa resonancia simbólica. Sirve como un recordatorio del pasado, un símbolo de esperanza para el futuro y un desafío para el presente. Para quienes viven en sus costas, es una fuente de vida y sustento. Sin embargo, la región del Mar Rojo también se enfrenta a numerosos desafíos, como la inestabilidad política, la degradación medioambiental y la desigualdad económica. Estos desafíos nos recuerdan que el camino hacia la libertad y la justicia es continuo. La historia de la separación del Mar Rojo, por lo tanto, sigue inspirando la acción. Nos llama a enfrentarnos a la injusticia, a luchar por la igualdad y a trabajar por un mundo en el que todas las personas puedan experimentar la liberación y la esperanza que simboliza la historia del Éxodo. La separación del Mar Rojo sigue siendo un misterio perdurable, un enigma que ha capturado la imaginación de generaciones a lo largo de los siglos. Es una historia que sigue fascinando, inspirando y desafiando a historiadores, científicos y creyentes por igual. Tanto si la interpretamos como un milagro divino, como un fenómeno natural extraordinario o como una poderosa metáfora de liberación y esperanza, su impacto en la historia y la cultura humanas es innegable y profundo. La historia nos recuerda el poder de la creencia, la fuerza de la fe, la importancia de la libertad
y la lucha constante por alcanzarla, y la capacidad humana de resistencia frente a la adversidad. Nos desafía a enfrentarnos a la injusticia, a superar los obstáculos que se nos presentan y a trabajar incansablemente por un mundo más justo y equitativo para todos. Al seguir explorando los misterios del Mar Rojo, tanto científicos como espirituales, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento continuo. Recordamos que algunas preguntas pueden no tener nunca respuestas definitivas, pero eso no disminuye su valor. Sin embargo, la búsqueda de la comprensión, el deseo de saber más, la búsqueda de la verdad y el entendimiento, y el poder perdurable de historias como la del Éxodo, continúan inspirándonos, siguen dando forma a nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, uniendo pasado y presente en un relato continuo de humanidad y esperanza.